Buen día a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de webinars académicos con Megger. El día de hoy tenemos nuevas técnicas para pruebas de cables de alta tensión. Les saluda Karen Becerril. Yo soy la especialista de marketing para toda Latinoamérica. Mi correo está en pantalla, karenbecerrilmegger.com, por si necesitan alguna información sobre nuestros webinars o si quieren que los agregue a nuestra base de datos para recibir información e invitación a nuestros futuros webinars, con gusto. Ahora, antes de empezar, si tienen comentarios o preguntas durante la sesión, van a tener, como ven en pantalla, en el panel de control, tienen una sección para que ustedes vayan apuntando sus preguntas. Lo que vamos a hacer es tener una sección para contestar estas preguntas al final de la sesión, y así las preguntas que no se puedan contestar las vamos después a mandar por correo. Y les comento que esta sesión está siendo grabada, así que yo voy a compartirles el video y también un certificado de asistencia al final, ya sea esta tarde o mañana. Nuestro presentador de hoy es el ingeniero Ricardo. Ricardo es nuestro ingeniero de soporte técnico para Latinoamérica para equipos de prueba, diagnóstico y localización de fallas en cables. Su correo en pantalla, ricardo.pug@megger.com. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Karen, y buenos días a todos los participantes en este webinar de hoy. Bien, la idea del webinar de hoy es hablar un poco sobre las nuevas técnicas para probar cables de alta tensión, y para eso comenzaremos un poco hablando sobre los problemas que podemos encontrar hoy en día en los cables de alta tensión, no solamente en los cables, sino también en sus accesorios, empalmes y terminales. Luego mencionaremos las tecnologías actuales disponibles, qué hacemos hoy en día para probar cables de alta tensión o qué es lo que regularmente se hace, y para ello nos basaremos en la normativa aplicable en estos niveles de tensión. Posteriormente a eso, pues hablaremos de la nueva alternativa que tenemos a la hora de probar cables de transmisión o de extra alta tensión también, utilizando la norma IEEE 400.4 de publicación relativamente reciente a finales del 2015. Para ello, entonces, explicaremos la metodología de prueba utilizando la onda alterna amortiguada, onda DAC. Veremos qué ventajas tiene no solamente para probarla, sino obteniendo resultados de diagnóstico y hacer una aceptación de calidad en nuestros cables. Luego pasaremos a ver los equipos disponibles que tenemos en Megger para cables que puedan tener niveles de extra alta tensión hasta 400 kilovoltios inclusive. Veremos un poco cómo es el montaje, la instalación y la ejecución de las pruebas de cables a través de la onda DAC. Y por último, mostraremos unas experiencias prácticas relativamente recientes hechas a nivel internacional. Bien, entonces comenzamos un poco hablando de los problemas de cables de alta tensión. Como hemos comentado en webinars anteriores o en presentaciones directamente en clientes, siempre es bueno comenzar un poco por llamar la atención de qué problemas ocurren en los cables, para con ello ver a través de una prueba qué cosas nos pueden aparecer o qué queremos encontrar cuando hacemos un diagnóstico. Y lógicamente, las primeras cosas que llaman la atención siempre está el ingreso de humedad en un cable, que produce, con el alto campo eléctrico y la alta temperatura del cable, la generación de arborescencias acuosas que hemos mencionado en otras ocasiones. También, lógicamente, podemos hablar sobre impurezas, cavidades, orificios dentro del aislamiento, que estos pueden venir ya producidos en la fabricación del cable, hoy en día muy poco frecuente, porque normalmente los fabricantes hacen pruebas que incluyen la medición de descargas parciales y emiten certificados donde pueden garantizar que el cable viene libre de descargas parciales o con valores menores a 3 picoculombres, valores muy, muy pequeños. Pero estos problemas no solamente pueden originarse en la fabricación, sino generalmente se producen al momento de instalar un cable. Un cable de aislamientos poliméricos, XLPE, por ejemplo, son cables muy rígidos y hay que tener extremo cuidado al momento de desembobinarlos, al momento de instalarlos en ductos, etcétera, para que no ocurran deformaciones, pero también a la hora de preparar puntas terminales, a la hora de hacer empalmes, se pueden cometer algunos daños o hacer
defectos en la instalación, tales como mal retiro de las semiconductoras, tanto de la interna como la externa, dejar impurezas al momento de hacer la preparación de las puntas, generar, por ejemplo, deformaciones producto de superar radios de curvatura, de aplastamientos, de maltrato del cable, la rotura externa de la cubierta. Estos problemas, por ejemplo, de deformar el cable pueden producir efectos de delaminación, lógicamente, o separación de las diferentes capas del cable entre semiconductora y aislamiento, o roturas en algunos de los elementos conductores del cable. Y también pueden originarse problemas por sobrecalentamiento en el conductor. Sobrecalentamiento en el conductor, principalmente en un cable, sería a lo mejor por sobrecorrientes en el sistema, pero también al momento de instalarlo, pues en terminales y empalmes, pueden ocurrir calentamientos, por ejemplo, en un empalme, al hacer la conexión del conector, pues si es un conector ponchado, quizás esto no se hace de forma correcta. En un empalme pueden ocurrir también diferentes problemas. Si al preparar la punta del cable perforamos el aislamiento, pues allí va a quedar una cavidad con aire, pero también si el empalme, por ejemplo, es termocontraíble y la termocontracción no se hace bien, puede quedar aire. En líneas de transmisión, muchas veces estos empalmes son aislados en aceite, por ejemplo, y se ponen sistemas de bombeo para que se mantenga siempre a una presión y con una cantidad de aceite correcta. El aceite también puede perder sus propiedades en el tiempo. El hecho de la interfaz entre el empalme y el cable que no quede bien sellado, puede quedar aire, también puede ingresar humedad y esta humedad pues producir deterioro en el aislamiento. También pueden haber pequeñas descargas internas en el aislamiento producto de la mala remoción de semiconductora, inclusive de ingreso de humedad, que va dejando algunas marcas en el aislamiento que mucha literatura llaman el tracking. Son descargas superficiales en el aislamiento. Estas cosas producen en corto tiempo fallas porque producen descargas parciales. Las descargas parciales, hemos también comentado en webinars anteriores, tienen un crecimiento rápido. Entonces, en cuestiones de semanas, meses o pocos años puede convertirse uno de estos defectos o uno de estos problemas en una falla en un cable. Cuando hablamos de líneas de transmisión, pues sabemos la importancia que tiene su alta confiabilidad, porque por debajo de ella pues tenemos muchas redes de distribución. Veamos, hablando de estos problemas, casos reales puntuales, ¿no? Esto nos los han compartido de la empresa 50 Hz, que es una utility o una empresa que opera la red de transmisión en el norte y en el este de Alemania. Y ellos nos compartieron, aquí tenemos fotografías bien interesantes. Esto es un empalme en un cable instalado en el año 2006, es decir, es un cable que tiene un poco más de 10 años, a niveles de 380 kilovoltios. Y este empalme, aunque estos cables fueron probados, se aplicaron técnicas resonantes al momento de la instalación, pero estos cables tuvieron fallas. Y hablando de estos altos niveles de tensión, pues la reparación tampoco es algo muy fácil y muy rápida de hacer. En este caso, el sistema estuvo fuera de servicio 25 días, y eso pues sabemos los problemas que conlleva, ¿no? Tenemos compartido otra experiencia de la misma empresa 50 Hz en Alemania, y es en un terminal también probado satisfactoriamente con resultados buenos posteriores a la prueba, pero tuvo una falla en este sistema de 380 kilovoltios y su reparación costó casi 10 meses. Entonces, aquí entra la grave pregunta, ¿no? Que muchas veces todos queremos garantizar, buscarnos una prueba que garantice al 100% que el cable, una vez probado, si pasa la prueba no va a tener problemas, ¿no? Eso pues no es del todo posible, es decir, obtener el 100%, pero la intención es tener la mayor información posterior a las pruebas, de forma tal que te garantice tener un mayor conocimiento de cómo está tu red antes de operarla, y así tener una mayor confiabilidad. Volvemos un poco a recordar este tipo de pruebas, porque
si yo quiero garantizar entonces que posterior a una prueba el cable no vaya a fallar, nosotros tenemos básicamente dos formas de probarlo según la IEEE, ¿no? Las pruebas de aceptación o las withstand testing pueden hacerse de forma simple, una prueba simple, en español prueba simple de tensión soportada, básicamente es aplicar un voltaje durante un tiempo definido, definido típicamente por recomendaciones, producto de muchas pruebas hechas, es lo que al final aparece plasmado en las normas, y si el cable no se produce una ruptura o una falla durante el tiempo de la prueba, entonces es un cable, por supuesto, que está operativo. ¿Qué pasa? Esto básicamente es un mantenimiento preventivo, porque yo tengo como resultado de forma binaria que el cable puede estar operativo o si me falla durante la prueba, pues por supuesto que no pasa la prueba, ¿no? Pero esto es preferible que ocurra al momento de la prueba y no que ocurra cuando está en operación. Bien, ¿cómo yo puedo garantizar esto? Entonces, normalmente lo que se aconseja siempre es que el voltaje de prueba a aplicar sea mayor que el voltaje de operación. Lógicamente, los cables se instalan a la tensión línea a línea del sistema. Pero cuando aplicamos tensión sobre un cable, normalmente la tensión se aplica entre la fase y la pantalla del cable. Entonces la tensión sería la tensión fase neutro. Y todas las normas o la bibliografía llama la tensión nominal del cable, la tensión U0, que es la tensión fase neutro. La tensión de prueba debe ser mayor, porque bueno, en primer lugar el cable está fabricado para la tensión línea a línea. Si yo lo pruebo solamente con la tensión de operación, ¿qué pasaría en casos de una pequeña sobretensión? Yo debería garantizar con mi prueba que si el cable pasa es porque de verdad puede soportar estas condiciones que normalmente no son permanentes, pero en casos transitorios, pues el cable debe poder soportarlos. También, hoy en día, se hacen pruebas monitoreadas de tensión soportada. ¿Qué diferencia tiene esto? Pues básicamente se aplica el mismo procedimiento, es decir, se aplica una tensión con un cierto tiempo, pero la intención es que durante el momento en que yo estoy haciendo la prueba, yo puedo obtener información adicional. Esta información adicional me va a dar valores importantes sobre la condición del aislamiento y así yo puedo detener la prueba porque ya me doy cuenta que no pasa sin tener que extender el tiempo de prueba o someter el cable a mayor estrés o hacerlo basado en la condición actual del cable. Entonces veamos hoy en día cómo probamos los cables de transmisión. Bien, lo más común hoy en día es utilizar muchas veces la prueba en vacío, lo que la nomenclatura, la bibliografía llama la SOAC test. ¿Qué es esto? ¿No? Esto es energizar el cable por 24 horas en vacío, sin carga. Y bueno, existen dos formas de hacerlo. Se puede hacer midiendo descargas parciales o sin medir descargas parciales. Esto sería con equipos de medición en la frecuencia de operación, 50-60 Hz, en línea. Pero recuerda, en este caso yo estoy probando el cable a la tensión nominal, a la tensión de operación del cable. Por lo tanto, no estoy verificando la condición del cable en valores de sobretensión y ni siquiera lo estoy probando con la tensión para la cual el cable está fabricado, que es la tensión línea a línea. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, típicamente este método quizás puede ser el más usado porque no hay equipos disponibles o cuando los equipos que se tienen no tienen mayor capacitancia que la capacitancia del cable, que esto siempre tiene que verificarse para saber que de verdad el cable está en capacidad de hacer que si hay un punto crítico débil en el aislamiento, este punto se convierta en falla. Pero a veces tampoco tenemos ni siquiera la disposición eléctrica para hacer este tipo de pruebas. No todas las instalaciones nos permiten energizarla en vacío durante 24 horas. Por eso quizás es muy conocido que hoy en día esta solución no produce resultados confiables. Tampoco por el hecho de estar en vacío, no someto el cable a la misma temperatura que cuando el cable está en operación, con diferentes corrientes de carga. La intención es, si yo tengo que hacer esta prueba, bueno, mucho mejor si puedo incluir una supervisión de descargas parciales, pero recuerda, solamente podremos obtener información a la tensión de operación y puntos débiles críticos, donde el voltaje que inicie una descarga parcial que esté por encima de la tensión de operación, esto no va a poder ser medido ni reconocido.
Bien, entonces pasamos a una prueba de aceptación actual para las líneas de transmisión muy conocida, que son los equipos o los sistemas resonantes. La prueba resonante, mencionada en varias normativas, ya veremos algunas de ellas, también pueden medirse sin descargas parciales o con descargas parciales. Existen hoy en día equipos capaces de realizar pruebas resonantes. Estas pruebas se realizan a una frecuencia entre 20 y 300 Hz. La frecuencia es variable siempre en función de la longitud del cable. Y cuando permiten medir descargas parciales, pues obtengo una información adicional, una prueba monitoreada, pero dependiendo de qué normativa se aplique, normalmente los equipos resonantes llegan hasta 2 y hasta 2,5 veces la tensión de operación. Las pruebas resonantes son de tensión aplicada de forma continua en el tiempo por 15 minutos, y aplicar estas altas tensiones a frecuencias semejantes a 60 Hz pueden causar mayor degradación en el aislamiento. Es una de las principales desventajas. Y por supuesto, como todos conocemos, los sistemas resonantes tienen un alto consumo de potencia, porque estamos hablando de a frecuencias cercanas a 50, 60 Hz, pues el consumo de potencia reactiva es muy elevado, y por lo tanto los equipos son como los de las imágenes presentadas, ¿no? Son equipos que para un caso monofásico, pues es un tráiler que puede pesar cerca de 50 toneladas, y el tema de espacio, de transporte, de dónde colocar exactamente el equipo en forma plana, etcétera. Y bueno, más aún en el caso de querer hacer pruebas trifásicas. Bien, pues veamos entonces un poco qué es la prueba de onda DAC como una nueva forma de aceptar cables para transmisión. La principal ventaja de los equipos de onda DAC para hacer aceptación en cables es que todos ellos incluyen un filtro para medir descargas parciales. Es decir, ya no es una opción, sino ya viene por defecto en todos los equipos de onda DAC que tenemos la posibilidad de medir descargas parciales. Por lo tanto, siempre podremos hacer una prueba monitoreada, no una prueba simple. Basado en estas grandes ventajas, pues estos sistemas están ganando bastante popularidad, y a la vez, y al igual que los equipos resonantes, la frecuencia de la prueba depende de la longitud del cable, y esta puede variar entre 20 y 300 Hz, que es el rango de frecuencias que permiten un poco las normas europeas para que el resultado sea confiable, ya que este rango de frecuencia produce efectos semejantes a los que ocurren cuando el cable está operando a la frecuencia nominal, 50-60 Hz. Bien, entonces hablemos un poco de cuáles son las normativas, ¿no? Las normativas vigentes que tenemos, la IEC las separa dependiendo de los niveles de tensión. Por ejemplo, la IEC 60840 se refiere a cables que van desde 30 kilovoltios, esos de por encima de 30 kilovoltios, hasta 150 kilovoltios. Por debajo de 30 kilovoltios o hasta 30 kilovoltios está la 60502-2, que habla sobre técnicas BLF, pero no aplican para líneas de transmisión. Hablando de técnicas BLF, por ejemplo, la normativa IEEE 400.2, el valor máximo para probar cables a través de muy baja frecuencia BLF es hasta 69 kilovoltios. Sería subtransmisión. Ahora, en el caso de que las redes sean por encima de 150 kilovoltios, la IEC se basa en la 62067, desde 150 kilovoltios hasta 500 kilovoltios. Allí especifica cómo realizar las pruebas para cables y accesorios en este rango de tensión. En el caso de la normativa reciente IEEE 400.4 del año 2015, la tensión que está incluida en esta recomendación, en esta guía de pruebas, es a partir de 5 kilovoltios, pero no tiene limitación, es una sola, hasta cables de 400 kilovoltios, que serían redes de extra alta tensión. Bien, ¿qué recomienda hoy en día entonces las normativas? Dependiendo del tipo de red, dependiendo del nivel de tensión, dependiendo del aislamiento presente en nuestras redes, del tipo de aislamiento en nuestros cables y del propósito que queramos hacer en la prueba. Es decir, si vamos a hacer una prueba de instalación o de aceptación de un cable nuevo, o cuando queremos hacer mantenimientos preventivos o predictivos a través de un diagnóstico,
Veamos entonces qué comentan tanto la normativa europea IEC como estudios del SIGRE y también comparando, incluyendo información de la IEEE. Por ejemplo, en el caso de una red de transmisión de cables poliméricos, hoy en día mayormente utilizados, todos conocemos que el efecto negativo que produce la corriente continua sobre el aislamiento polimérico. Por lo tanto, ninguna norma hoy en día lo permite para cables plásticos. En cuanto a las técnicas BLF, tampoco están de momento demostradas ni recomendadas para líneas de transmisión. Como decíamos, la normativa IEC llega hasta 33 kilovoltios y la IEEE hasta 69. Las técnicas que sí aparecen en las normativas, que sí son internacionalmente recomendadas para probar cables de alta tensión, pues son las técnicas resonantes y los equipos de onda DAC. Aquí la normativa europea menciona como rango de frecuencia entre 20 y 300 Hz. Si nos vamos a la IEEE 400.4, ellos permiten un rango entre 20 y 500 Hz. Esto está más orientado a redes de distribución, que las redes de distribución, pues, por menores valores de capacitancia en el cable y de longitudes no muy largas, pueden salir frecuencias más altas, llegar hasta 500 Hz, pero típicamente en redes de transmisión el rango entre 20 y 300 Hz también se cumple. En el caso igual de mantenimientos o diagnósticos, es prácticamente lo mismo para cables plásticos, es decir, no podemos probar ni hacer pruebas de diagnóstico con corriente continua, tampoco con BLF en líneas de transmisión, sino a través de equipos resonantes y de onda DAC, siempre con descargas parciales. El de onda DAC, los resonantes, dependiendo si tienen la opción o no. En el caso de cables de papel impregnado en aceite, decimos papel impregnado en aceite, el cable oil fill no se usa hoy en día, prácticamente en redes de distribución no se usa, pero todavía hoy en día se instalan cables de transmisión en este tipo de aislamiento porque son aislamientos que tienen una vida útil más extensa y una red de transmisión pues implica una alta envergadura y se requiere una alta confiabilidad en el tiempo, y como los altos costos de estas redes pues yo quiero garantizarlo por mayores periodos de tiempo, entonces todavía se emplean este tipo de aislamientos. Las normativas permiten a los cables de papel impregnado en aceite probarlos con técnicas de corriente continua. Sí, la razón es que sí, porque los cables de papel en aceite, su constante despolarización presente luego de haber hecho una carga con corriente continua, es muy rápida, el cable no queda polarizado en el tiempo, lo que sucede con los cables plásticos. Pero en la realidad no se recomienda porque la corriente continua no ofrece el mismo estrés en el aislamiento que la corriente alterna y es ciega o no visualiza en muchos casos algunos defectos que pueden haber, por ejemplo, en perforaciones del aislamiento, y por eso no es lo más recomendado, pero la normativa todavía lo considera y lo acepta. Probar cables en transmisión con corriente continua, no BLF, no hay pruebas en BLF de momento para líneas de transmisión, tampoco hay desarrollo de equipos en esos valores, porque ya empiezan a ser igual equipos muy grandes y pesados. Sí, por supuesto, equipos resonantes. Es lo que está internacionalmente recomendado, y aquí dejamos las referencias, tanto las normas como los estudios del SIGRE, en donde se especifican estas. Bien, entonces, analicemos como alternativa probar los cables con onda DAC, ¿no? La onda DAC, basada en la IEEE 400.4 o incluida también en las normativas IEC, es la onda DAC o onda alterna amortiguada. Es una onda que se genera de forma resonante, pero son disparos, son excitaciones. Es decir, ¿cómo yo genero una onda DAC con mi equipo de prueba? Mi equipo de prueba consta de 4 principales elementos. Un primer elemento que es una fuente de corriente continua. Una fuente de corriente continua que a través de un switch de acción rápida alimento el cable que voy a probar pasando a través de un inductor, a través de una inductancia, un condensador, y en paralelo el condensador que digo, el capacitor, en paralelo con el cable que vamos a probar. ¿Cómo resulta este método de prueba? ¿O cómo exige la norma que se deba hacer? La fuente DC
debe cargar la capacitancia del cable. En redes de transmisión, pues hablamos de capacitancias importantes. Debe hacerlo en menos de 100 segundos. ¿Por qué? Bueno, considerando que el cable pueda ser polimérico, un cable plástico, yo no debo con esta prueba tampoco generar polarización permanente como pasa en las pruebas de corriente continua. Por eso la norma exige que la carga sea en menos de 100 segundos. La fuente DC incluida en los equipos hoy en día pues pueden lograr cargas en pocos segundos dependiendo de la longitud del cable. Bien, una vez que el cable a probar ya está cargado con la tensión de prueba, luego veremos un poco cuáles son los niveles de tensión de prueba a través de esta técnica. Entonces, a través de este switch de acción rápida, la norma exige que su acción sea menor a 1 microsegundo, debe ser de acción muy rápida. En el momento en que el cable ya está cargado a la tensión de prueba, el switch actúa dejando la fuente en corto y la fuente ya no opera. Y ahora tengo entonces un sistema resonante que sería un inductor en serie con la capacitancia del cable que está en paralelo con una capacitancia de acople. Al final las capacitancias en paralelo, el equivalente se suman, es un solo capacitor, por lo tanto tendría un circuito resonante inductivo capacitivo que todos conocemos que su frecuencia que resulta sería el inverso de 2pi por la raíz de la inductancia y la capacitancia presente en mi circuito. Por lo tanto, dependiendo de la capacitancia del cable, que ésta variará en función de la longitud del cable, lógicamente, la inductancia del equipo es fija, pero dependiendo de la longitud del cable, pues la frecuencia resultante tiene que estar basado en la norma IEEE 400.4 entre 20 y 500 Hz o entre 20 y 300 Hz bajo IEC, y esto entonces produce una onda que se va a atenuar, lógicamente, ¿no? Se va a atenuar y esa onda es del orden de los milisegundos. Por eso hablamos de excitaciones. No es una prueba continua en el tiempo, pero sí es una excitación de tensión a un nivel de tensión que veremos y que produce una frecuencia muy parecida a la frecuencia de 50 o 60 Hz. Dependiendo de la longitud del cable, me pueden dar valores semejantes, ya veremos algunos ejemplos. Y ahora, ¿cómo es el procedimiento de aplicación de la prueba? ¿Cómo yo puedo aceptar un cable a través de esta forma de onda? Bien, la normativa indica que yo debo ir de manera escalonada enviando disparos de onda DAC. Normalmente estos disparos, este subimiento escalonado de la tensión puedes hacer de 3 a 6 escalones. Típicamente se comienza cercano a la mitad de la tensión de operación, luego se va subiendo a 0.7 hasta la tensión de operación. ¿Para qué? Para ver cómo está el cable respondiendo ante disparos de tensión hasta la tensión de operación y debo subir hasta el nivel de prueba. Cuando hablamos de líneas de transmisión, típicamente basado en la IEEE 400.4, podemos hablar que el nivel de prueba es 2 veces la tensión de operación. Estoy sometiendo el cable un poco por encima de la tensión nominal. La tensión nominal sería a raíz de 3 veces la tensión de operación, es decir, cerca de 1.7. Y en un nivel de prueba en cables de 230 kilovoltios en adelante, pues la tensión a probar es hasta 2 veces. Y el cable no debe tener una falla durante los disparos, pero tampoco deben aparecer descargas parciales. Bien, una vez que se llega de forma escalonada hasta la tensión máxima de prueba, que en el caso de un diagnóstico típicamente se recomienda hasta la tensión nominal del cable, es decir, hasta a raíz de 3 veces la tensión U0, en ese nivel de tensión yo debo emitir 50 excitaciones continuas o consecutivas. El cable entonces debe soportar esas 50 excitaciones a ese nivel de prueba para yo garantizar que pase la prueba. Ese sería el procedimiento recomendado para aceptar cables o para inclusive hacer diagnósticos a través de la onda DAC. ¿Y qué tensiones debo aplicar? ¿No? Es ahora la pregunta. Bueno, dependiendo de si yo voy a hacer una prueba de aceptación para un cable nuevo de reciente instalación, en ese caso, pues dependiendo del nivel de tensión, hemos resaltado aquí para las líneas de transmisión por encima de 69 kilovoltios. En ese caso, pues, si yo quiero probar, por ejemplo, un cable de 132 kilovoltios cuya tensión U0 es 77,
la tensión de prueba en el caso de un cable nuevo es 187 kilovoltios. Veamos en el caso de probar una línea de transmisión de 230 kilovoltios nueva, la tensión nominal U0 del cable es 127 kilovoltios y veamos que la tensión de prueba es el doble, ¿no? Es 254 kilovoltios. Ese es el valor máximo en el cual yo debo emitir 50 excitaciones, 50 disparos con mi equipo de onda DAC que el cable debe soportar. En el caso de que sean cables en servicio, cables por mantenimiento, reparados luego de falla, etcétera, los niveles de tensión no son tan elevados, ¿no? Es decir, aquí para un cable de 230 kilovoltios, la tensión máxima de prueba pico debe ser 200 kilovoltios. Veamos que para la normativa IEEE me incluyen cables de hasta 400 kilovoltios y las tensiones de prueba son 293 kilovoltios como tensión máxima. Bien, ahora, ¿cuándo el cable pasa o no pasa la prueba? Aplicando la onda DAC. Bueno, vimos inicialmente que podemos hacer pruebas de tensión soportada simple o monitoreada. Una de las ventajas de los equipos de onda DAC es que la prueba de tensión soportada siempre puede ser monitoreada, ya que siempre incluye medición de descargas parciales. Si yo la hago de forma simple, es decir, no tomo en cuenta los resultados de descargas parciales que pueden aparecerme durante la prueba, pues luego de hacer la tensión escalonada y llegar a la tensión máxima de prueba basada en los valores que vimos en la tabla de la norma, si soporta las 50 excitaciones, el cable pasa a la prueba. En el caso de que ocurra una avería, por supuesto, sería un cable que falla, ¿no? Pero, ¿qué sucede si yo hago una prueba monitoreada, ya que cuento con la medición de descargas parciales? Pues en ese caso tengo estos 4 posibles resultados o estos 4 escenarios. Aplico la tensión escalonada, que normalmente en cada nivel de tensión, en cada paso de tensión se aplican de 3 a 6 disparos, típicamente 5 disparos. Voy emitiendo 5 disparos a los diferentes niveles de tensión, llego a la tensión máxima de prueba, cercana a 2 veces la tensión de operación, y el cable, si no tiene ningún problema, soporta todos los disparos y además no tengo presencia de descargas parciales, pues sería un cable completamente operativo. Un cable que pasa la prueba y pasa una prueba de calidad, porque no solamente soporta tensión, sino que también veo que no hay presencia de descargas parciales. Solamente en este caso estaríamos midiendo el nivel de ruido en la medición. Otro escenario podría ser que el cable sí soporte todos los disparos, subiendo la tensión escalonada y las 50 excitaciones al nivel máximo, pero que ya aparezcan descargas parciales y yo pueda medirlas, ver dónde están, ver qué magnitudes tienen y considerar si esas descargas parciales requieren hacer alguna reparación previa a la puesta en servicio o la puedo aceptar y tomar como condición, pues evaluar el cable en algún tiempo establecido, en 1 o 5 años, dependiendo de estos resultados. Eso sería bien valioso obtener. Pudiese ocurrir también, por supuesto, que el cable falle cuando estoy emitiendo disparos subiendo escalonadamente los niveles de tensión. Si las descargas parciales son muy altas, eso puede producir una falla en algún punto del cable o de sus accesorios, al igual que puede ser que esto ocurra cuando esté en la tensión máxima de la prueba, que ocurra una falla, ¿no? Esos serían los casos en donde el cable no pasa la prueba. Bien, en este momento nos gustaría hacer una pequeña encuesta. Así les voy a dar un momento la palabra a Karen para que les haga llegar una encuesta sobre las pruebas actuales hechas en sus cables. Adelante. Gracias, Ricardo. Muy bien, vamos a lanzar la encuesta. La pregunta es, ¿qué prueba de aceptación de Withstand Test realiza actualmente en sus cables de tensiones mayores a 69 kilovoltios? Las respuestas son prueba de vacío, prueba resonante, prueba con onda DAC, ninguna de las anteriores, o prueba con DC. Entonces vamos a tomar unos segundos para que puedan todos votar. Y esto es para nosotros tener información para poderles asistir mejor. Vamos a esperar unos segundos más, Ricardo, para que la gente pueda votar. Y ya después regresamos a la presentación. Vamos en 50. En los comentarios y en las preguntas que tengan, si por favor nos agregan el país y de dónde nos están escribiendo, por favor. Vamos a dar nada más unos segundos más. Ahí está casi
La mayoría de la gente ha votado, entonces voy a cerrar y regreso contigo, Ricardo. Listo. Adelante. Bien, bueno, muchas gracias por ayudarnos en esta pequeña encuesta. Como hemos ido comentando, al hacer la prueba de aceptación con OndaDAG, podíamos obtener resultados de pasa o no pasa la prueba, pero también información sobre las descargas parciales que aparecen en el cable, que aparecen en los accesorios. Pues es importante un poco recordar los parámetros importantes a la hora de hacer un diagnóstico de descargas parciales. Es por ello que comento, un valor muy importante, por supuesto, es ver qué magnitud de descargas parciales, cuál es su nivel de carga a la tensión de operación, a la tensión en el cual el cable opera, ¿no? Eso es un valor bien importante porque yo quisiera que el resultado sea que el cable no tiene descargas parciales a la tensión de operación. Bien, este valor yo puedo compararlo con algunos valores típicos, umbrales recomendados, por ejemplo, en cables plásticos estos valores no son muy altos, 1000, 2000, 3000 picoculomnios. En caso de cables de papel impregnado en aceite, estos valores son bastante mayores, cerca de 10, 15.000 picoculomnios. Son los valores quizás máximos que se pueden aceptar. Pero otro parámetro importante, y lo vimos en los 4 escenarios anteriores, es el nivel de ruido. El nivel de ruido, el ruido siempre está presente por las estaciones de radio, por las conexiones de puesta a tierra, por el sitio donde yo me conecte. Si la transición es aérea, subterránea, pues una línea aérea es una super antena, es una gran antena que nos puede meter mucho ruido en la medición. Y por supuesto, las señales que estén por debajo del nivel de ruido de descargas parciales no van a poder ser determinadas con claridad, porque el ruido, por supuesto, al estar por encima no me permite a mí diferenciarlas. Normalmente el nivel de ruido típico que yo espero puede estar entre unos 20 y 150 picocolonios, pero como digo, hay casos en conexiones aéreas, etcétera, donde estos valores son bastante superados. Los valores importantes o parámetros importantes al evaluar un cable por descargas parciales es, por supuesto, reconocer o saber en qué momento aparecen los primeros pulsos medibles de descargas parciales. A esto lo llamamos el voltaje de incepción de la descarga parcial. La bibliografía lo llama en inglés PDIV o Partial Discharge Inception Voltage. Y esto, para poder conocerlo, la prueba por eso tiene el incremento escalonado de la tensión aplicada. ¿Por qué? Porque así yo voy desde tensiones por debajo de la tensión de operación y voy viendo si a medida que voy subiendo la tensión, en qué momento empiezan a aparecer descargas parciales. No debería ser el voltaje de incepción menor que el voltaje de operación, lógicamente, porque en ese caso entonces el cable siempre en operación estaría en presencia de descargas parciales. Y como mencionamos previamente, los cables nuevos, así como dicen las normas, deben estar libres de descargas parciales hasta 2 veces la tensión de operación, por encima inclusive de su tensión línea a línea nominal de fabricación, ¿no? Pero, como decía, un cable viene de fábrica libre de descargas parciales. Si nosotros lo instalamos, pues no deberíamos hacerle ningún daño. Por lo tanto, el cable debe estar libre de descargas parciales. Otro punto muy importante es el voltaje de extinción de la descarga parcial, es decir, cuando estos pulsos que pueden ser medibles se extinguen, ¿no? ¿En qué momento del valor de tensión en el tiempo es posible que esta descarga parcial se apague, ¿no? Típicamente el voltaje de extinción está por debajo del voltaje de incepción, ¿ok? Y debería ser el voltaje de extinción mayor que el voltaje de operación. ¿Por qué? Porque si yo tengo de pronto un cable que no tiene descargas parciales a la tensión de operación, pero sí al momento de una pequeña sobretensión, si normalmente el voltaje de extinción, es decir, una vez que ya la descarga parcial está encendida, apagarla no requiere tanta energía, por lo tanto el voltaje de extinción siempre es menor, típicamente de un 10 a un 30% menor al de extinción, pero si este voltaje de extinción está por debajo del voltaje de operación, entonces la descarga parcial podría permanecer encendida luego de recuperarse la tensión en la red, y esto hace entonces que un punto débil se convierta en falla en muy corto tiempo. Esto lo podemos ver gráficamente mejor
en esta imagen, ¿no? Veamos, aquí tengo la tensión aplicada en el eje Y en kilovoltios en el tiempo. Y normalmente el cable está operando a su tensión nominal del sistema, la tensión U0. En el caso de que tengamos una sobretensión, por alguna razón atmosférica, de operación, una falla en una fase puede levantar tensión en otra, etcétera. Y puede ser que en esa pequeña sobretensión, que es una sobretensión transitoria, luego la tensión vuelve a la tensión de operación normal, pero puede ocurrir que en esa sobretensión aparezcan descargas parciales, es decir, que tenga el cable algún punto donde no tiene descargas parciales a la tensión de operación, pero sí con tensiones por encima de la tensión de operación. Por eso conviene no probar los cables solo con la tensión de operación, sino también hasta la tensión línea a línea, que sería la tensión típica máxima a la que podría llegar un cable a soportar. Entonces, evaluarlo hasta ese nivel de tensión máximo es muy bueno porque yo puedo ver si aparecen descargas parciales en sobretensiones. Lo importante es ver cuál es el voltaje de extinción. En este caso, la franja en azul me muestra el valor del voltaje de extinción en el caso de que esté por encima del voltaje de operación. Una vez entonces que la tensión vuelva a la tensión de operación, pues entonces ya no me aparecen más descargas parciales en el tiempo, se apagan. En el caso de una situación peligrosa es cuando mi voltaje de extinción sí está por debajo del voltaje de operación, porque la descarga parcial puede iniciarse en el momento de una sobretensión, pero al volver a la tensión de operación todavía pueden seguir presentes las descargas parciales e ir minando el aislamiento en el tiempo. Como todos sabemos, las descargas parciales crecen de forma rápida y pueden entonces producir una falla en corto tiempo. Bien, entonces ahora veamos qué equipos tenemos disponibles para hacer pruebas con onda DAC. En Megger tenemos dos grandes modelos para hacer pruebas con este tipo de forma de onda, que es el sistema DAC 300 kilovoltios, que como vimos basado en la norma me permitiría probar cables de hasta 400 kilovoltios, y una versión un poco inferior, que es el DAC de 200 kilovoltios, que basado en norma podría hacer aceptación de cables nuevos hasta 132 kilovoltios. Bueno, aquí en la imagen podemos ver cómo su instalación puede estar dentro de una subestación, es decir, no requiere un espacio muy grande, considerando que hablamos de redes de transmisión, y que puedo introducirlo inclusive dentro de la subestación. Ahora veamos un poco cómo se hace este equipo para trasladar y montar, ¿no? Que es una de sus grandes ventajas. Aquí en la imagen vemos cómo se puede transportar. El equipo es totalmente desarmable y se puede guardar en maletas que se pueden fácilmente cargar entre 2 a 4 personas, y se puede así llevar dentro de una subestación o llevar a campo sin ningún problema, ya que es totalmente desarmable en cuatro maletas, y se puede montar en un pequeño camión o un pick-up, así, un vehículo no de grandes dimensiones, y trasladar a cualquier zona sin importar mucho las condiciones del terreno, ¿no? Como comentaba, el equipo del armado requiere aproximadamente entre unos 45 minutos y una hora para armarlo, si tenemos 4 personas para hacerlo, y la instalación es muy sencilla, ¿no? Siempre viene incluida la preparación de la instalación de un equipo DAC junto con la adquisición, ¿no? Y una vez instalado, pues, y de igual forma puede ser soportado en campo sin problema, las 4 unidades. Existe un video promocional donde se muestra esta instalación. Aquí les dejo el link, les comparto el link. Lo pueden ver allí a través de la página de Latinoamérica de Megger. El video está en español y muestra un poco cómo se instala el equipo fácilmente. Y una de las grandes ventajas que tiene es la calibración que hay que hacer, donde debemos medir el nivel de ruido y debemos conocer dónde inicia nuestro cable, dónde termina nuestro cable, para que el equipo pueda garantizar encontrar el lugar exacto donde ocurren las descargas parciales. Esto se hace de forma automática, es muy sencilla de hacer con un calibrador incluido, y esta calibración se puede hacer tanto si conozco la longitud del cable
ajustando esa longitud en el sistema, indicándole al programa qué longitud tiene mi cable, pero si la longitud del cable es desconocida, también se puede hacer esta calibración a través de la velocidad de propagación. El propio software incluye una base de datos y dependiendo del tipo de aislamiento, pues ya incluye una información sobre velocidades de propagación que hoy en día sabemos que para cables plásticos oscila entre unos 80 a 83 metros por microsegundo. Luego, la localización de descargas parciales, cada vez que yo emita un disparo de onda DAC, una excitación de onda DAC, esa forma de onda reproducirá una cierta frecuencia en función de la longitud del cable. Podré ver el nivel de ruido y también podré ver, en el caso que aparezcan descargas parciales, dónde están ubicadas en la longitud del cable. Y esto lo puedo hacer, esta información la voy obteniendo en vivo, es decir, cada vez que se emite una excitación, que se envía un disparo del equipo, yo obtengo directamente la ubicación exacta de la descarga parcial. Y esta interpretación de resultados es muy sencilla, eso es una gran ventaja de estos equipos, que el software paso a paso te va indicando el procedimiento de prueba, se va viendo de forma en vivo, de forma instantánea, la presencia, la ubicación, la magnitud de la descarga parcial, inclusive su patrón, la forma de onda de la descarga parcial o dónde aparece la descarga parcial en el tiempo, en la onda, y esta interpretación de resultados la hace de forma automática, me muestra el lugar de la descarga parcial, su magnitud, y no tengo que hacer un post-procesamiento de resultados o contratar este tipo de servicios. Bien, entonces veamos ahora, en estos minutos que nos quedan, algunas experiencias de campo, experiencias hechas recientemente con el equipo de onda DAC presente para hacer demostraciones de Megger de 300 kilovoltios. Veamos un primer caso de estudio. Estos estudios se hicieron en Polonia, en varias ciudades. Este se hizo en Krakow y es un cable de polietileno de 110 kilovoltios que fue instalado en el año 90. En el año 2015 se hizo un empalme de este cable con otro de polietileno reticulado de 121 metros de longitud. La longitud total del cable es cercana a 1.8 kilómetros. ¿Cuál es el objetivo de realizar la prueba de este cable? Bueno, por supuesto es comprobar la calidad del cable nuevo y de los terminales, tanto del antiguo, de la sección antigua del cable, como revisar la nueva sección, ¿no? El nuevo empalme hecho y el cable recién instalado. Bien, aquí tenemos imágenes de la instalación. Ok, este cable se originaba con una instalación de aislamiento en aceite y en una celda de aire y terminaba en una celda de CF6, ¿no? Aquí tenemos la longitud del cable cerca de 2 kilómetros y la tensión U0 sería 64, que es la tensión línea a línea entre red de 3. Perdón. Bien, veamos qué valores obtuvimos en esta medición, ¿no? Bueno, fíjate el nivel de ruido. La instalación se hizo en la zona aérea y los niveles de ruido superaron los 400 picoculombres. Es un ruido elevado, pero bueno, típico en este tipo de instalación. Veamos valores importantes, ¿no? ¿Cuál fue la magnitud de la descarga parcial a tensiones de operación, ¿no? Los valores que se obtuvieron en las diferentes líneas estuvieron en valores cercanos a 400 picoculombres, ¿ok? Valores pequeños, ya veremos un poco dónde estaban. La descarga parcial al voltaje de incepción máxima fue en la línea 2, cerca de 800 picoculombres, y las descargas parciales máximas, cuando se aplicó 1.7 veces la tensión de operación, que fue la tensión máxima aplicada en este cable, fueron de 1800 picoculombres, ¿no? Fíjense el resultado de la frecuencia, ¿no? La frecuencia resultante para un cable cercano a 2 kilómetros me dio el valor de 95 Hz, ¿no? Es un valor cercano a 50 Hz, que es la frecuencia de operación de ese cable. Bien, veamos los resultados, ¿no? Aplicando excitaciones de onda DAC hasta la tensión de operación, es decir, siempre que no superamos la tensión de operación, el cable dio totalmente libre de descargas parciales, tanto cable como empalmes y terminaciones. Excelente, porque sabemos que cuando el cable esté operando no tendrá presencia de descargas parciales. Veamos ahora cuando subimos la tensión hasta la máxima de prueba.
La tensión máxima de la prueba en este caso fue de 1.7 veces U0 porque no era una aceptación, no era un cable nuevo, no llegamos hasta 2 veces U0. Y solamente aparecieron descargas parciales en la zona cercana al inicio del cable a 0 metros en las 3 fases, ¿no? Bien, vemos el resultado que se puede analizar a través del patrón de la descarga parcial típico. Aquí tenemos la tensión aplicada en la onda DAC en los primeros ciclos, y vemos la respuesta al ruido, y vemos este comportamiento de altas descargas parciales cuando estamos en la tensión máxima de prueba, es decir, no en los cambios de polaridad, sino en las zonas máximas a los picos de la tensión. Este es el comportamiento característico de un efecto de la descarga parcial por efecto corona, es decir, de descargas parciales que ocurren en el aire, no en el interior, en la cavidad dentro del aislamiento, sino en el aire, es decir, de efecto corona. Por lo tanto, estando en la zona de 0 metros, pues aquí directamente podemos confirmar que lo que estábamos era en presencia de descargas parciales por efecto corona en la terminación. Así pues se puede tomar un mantenimiento de la terminal para evitarlo en la prueba. Por lo tanto, el resultado de este cable fue un cable aprobado, un cable que pasó nuestro diagnóstico, pasó nuestra prueba, se probó, como dijimos, hasta 1.7 veces la tensión de operación, que fueron 153 kilovoltios pico, pero no tuvo descargas parciales internas en el cable, ¿no? Por lo tanto, concluimos que es un cable que está listo para operar. Bien, veamos otro caso de estudio. En este caso tenemos un cable de papel impregnado en aceite de 110 kilovoltios con un pequeño empalme nada más de 20 metros con un cable plástico de polietileno. Este cable fue instalado en el año 1978, pero en el año 2016 a la subestación se le iba a hacer una modificación, por lo tanto se requería conocer la condición del cable previo a los trabajos de obra civil que eran necesarios realizar en movimientos de este circuito. Bien, entonces aquí tenemos imágenes de la instalación del equipo de onda DAC dentro de la subestación, bien ilustrativa, y tenemos por supuesto nuestro cable ya introducido en la información en el software con una tensión U0 de 64 kilovoltios, y es un cable de longitud cercana a 3 kilómetros en total. Bien, veamos la tabla de valores. En este caso, el nivel de ruido era esperado, un nivel de ruido menor a 200 picoculombres, y veamos la magnitud de las descargas parciales presentes. Tuvimos en la línea 1 a la tensión de operación 12.390 picoculombres, esa fue la mayor, y a 1.7 veces la tensión de operación, esto llegó en la fase 1 a 27.000 picoculombres y en la fase 3 por encima de 30.000 picoculombres. Es un cable que se ve que ya tiene algunos puntos débiles que se deben considerar. Bueno, veamos el mapa de las descargas parciales. Cuando aplicamos tensiones hasta U0, excitaciones hasta la tensión de operación, había muy poca presencia de descargas parciales. Se encontró al final del cable un par de mediciones y también en el trayecto del cable, ¿no? No mucha presencia, sino más bien poca presencia de descargas parciales. Pero veamos qué ocurrió cuando subimos la tensión hasta 1.7 veces U0. En ese caso, encontramos en todas las fases varios puntos débiles, sitios con más de 1000 picoculombres donde había presencia de descargas parciales, y una gran concentración también en el extremo final. Bien, a través del efecto de la localización, de la ubicación de ellas, yo puedo inclusive a través del software seleccionar cada una de esas descargas parciales. Al momento de hacer el reporte, puedo seleccionarlas y puedo ver, por ejemplo, cómo son ellas, qué forma de onda tienen con respecto a la calibración, cada una de ellas, para así garantizar que de verdad sea una descarga parcial, que su comportamiento sea típico, y también podemos ver, al igual que antes, el patrón de esa descarga parcial, que en las 3 fases también tenía un alto efecto sobre la zona pico. Es decir, también teníamos resultados producto del efecto corona en la terminal final. Entonces tenemos presencia de descargas parciales en el cambio de polaridad y también en la sección máxima. ¿Qué podemos concluir en este cable? Bueno, esto es un cable que no falló, soportó la tensión hasta 1.7 veces
la tensión de operación, pero tuvo varias descargas parciales internas, no solamente de efecto corona, sino localizadas en el cable, cuando aplicamos tensiones hasta 1.7 veces U0, muy poca atención de operación, por lo tanto, es un cable que puede estar listo para operar, es decir, se puede considerar como un cable que pasa la prueba, pero se recomienda realizar un estudio de la tendencia del crecimiento de descargas parciales quizás en un año, hacer una próxima medición y comparar los resultados de la magnitud de las descargas parciales donde aparezcan con respecto a esta medición y tomar una decisión si ese cambio es muy grande, si reemplazar o reparar alguno de sus accesorios. Bien, veamos otro ejemplo rápidamente. Este es un cable XLPE de 110 kilovoltios. Este fue instalado en el año 2012, pero no estuvo en servicio por un poco más de 3 años. Es decir, se instaló, pero no se puso en servicio. Cuando se instaló, se realizaron pruebas de corriente continua. Esto también, bueno, veremos un poco en los resultados de la encuesta, pero muchas veces cuando no se puede poner el cable a la tensión de red, cuando no se tiene un equipo resonante ni se cuenta con un equipo de onda DAC, muchas veces es un cable, fíjate, un cable XLPE no se debe probar con corriente continua, pero todavía en muchos casos se emplea, y al hacer esa prueba varios empalmes fallaron. Estos empalmes en esa aceptación fueron reparados y se probaron ahora con tensión en vacío por 24 horas. El cable en el 2015 tuvo empalmes que fallaron y se instalaron nuevos empalmes. Entonces se fue a hacer las pruebas para verificar, primero, por supuesto, que estos empalmes pasen la prueba, pero también ver si no existen otros puntos, otros empalmes o zonas del cable que requieran ser reemplazados. Este es un cable de más de 3 kilómetros. Aquí tenemos las imágenes durante la instalación y las pruebas. Y veamos un poco la tabla de resultados. En este caso, las descargas parciales a la tensión de operación fueron bajas y hasta 2 veces su cero, porque se hizo una aceptación, en este caso de la reparación de los empalmes, se obtuvo en una de las fases hasta 21.578 picoculombos a 2 veces su cero. Un valor a considerar en este caso es que la frecuencia resultante fue de 66 Hz, ¿no? Muy cercana a la frecuencia de operación. Veamos entonces el mapa de descargas parciales. Hasta la tensión de operación, totalmente libre de descargas parciales, no tuve presencia de descargas parciales hasta la tensión de operación. Cuando subimos hasta 1.8 veces la tensión de operación, aparecen descargas parciales, pocas, pero aparecen. Ese sería nuestro voltaje de incepción de descargas parciales, ubicadas exactamente a 2.6 kilómetros. Y como estábamos en aceptación, bueno, subimos a 1.9 y hasta 2 veces. En 1.9 vimos mayor incremento, lógicamente, de descargas parciales en ese punto, pero cuando llegamos a 2 veces la tensión de operación, conseguimos 4 zonas con presencia de descargas parciales, ¿no? En cercano a 1.600 metros, cerca de 2 kilómetros, a 2.600 metros, la principal presencia de descargas parciales, esta aparecieron desde 1.7 veces la tensión de operación. Ok, ya tenemos esos 4 puntos de descargas parciales, y antes de hacer esta prueba, al cable también se le hizo una prueba de la cubierta o de la chaqueta del cable, no sé, del recubrimiento externo del cable. Se le hizo a través de un sistema de prueba de cubiertas, el Megger MFM10, que aplica hasta 10 kilovoltios, y en este caso, al aplicar tensión 10 kilovoltios por un minuto, la fase 2 y fase 3 no tuvieron corrientes presentes, es decir, la corriente de fuga fue cercana a cero, pero en el caso de la fase 1 no pasó, tuvo la tensión máxima que se pudo aplicar fue 0.8 kilovoltios sobre la cubierta, y tuvimos la máxima corriente que genera el equipo, 30 miliamperios. Bien, en este caso, como resultado, pues bueno, tuvimos un cable que no tuvo falla hasta aplicar 2 veces la tensión de operación. En este caso, se emitieron 50 disparos para hacer una aceptación completa cumpliendo con la norma, pero se vio presencia de descargas parciales por encima de 1.8. La norma dice que en el cable no deben haber hasta 2 veces la tensión de operación. Estas estuvieron ubicadas en empalmes. Entonces,
Aquí, bueno, se puede poner el cable en servicio, pero que se considera realizar una nueva medición probablemente en unos 5 años. Lo que sí es importante resaltar es que la falla de la cubierta debe repararse de forma inmediata. Y con el mismo equipo MFM10 se puede prelocalizar la falla y se encontraron a 1600 metros y a 2600 metros, que coincidencialmente está cerca de la zona donde aparecen la mayor presencia de descargas parciales. Muchas veces, al momento de instalar el cable o de hacer alguna reparación, la maniobra sobre el cable para preparar un empalme, etcétera, se hace un doblado excesivo del cable y probablemente se daña la cubierta externa en el momento de esa instalación o de la reparación, que es donde aparecieron las fallas, y es ahí donde también aparecen descargas parciales. Entonces es bien ilustrativo este ejemplo. Por último, esta fue una instalación en el laboratorio de prueba de Megger sobre un carrete de cable nuevo. En este caso lo que se hizo fue, bueno, es un poco para verificar la operación del equipo, así también como objetivo evaluar la calidad del cable, y se probó hasta una 1.7 veces su cero, que fueron 132 kilovoltios, es un cable totalmente nuevo, pero al que se le había colocado un clavo, ¿no? Y el resultado fue encontrar descargas parciales en la longitud donde el clavo fue puesto, ¿no? Y fue identificado perfectamente. Entonces esto garantiza que con una calibración automática y sencilla de hacer, el equipo ubica las descargas parciales donde están presentes. Bien, pues, como conclusiones, podemos finalizar la presentación indicando que hoy en día, gracias a la nueva tecnología electrónica de semiconductores y un procesamiento de señales optimizado, obtenemos la posibilidad o la generación de sistemas de ondas alternas amortiguadas de hasta 300 kilovoltios que nos permiten aplicar tanto pruebas de aceptación como diagnósticos de cables en campo, con la gran ventaja de ser un sistema compacto y ligero. La forma de onda de voltaje alterna amortiguada, o DAC, cumple con los requerimientos y recomendaciones de las normas internacionales para cables de transmisión, como ya vimos y mencionamos algunas de ellas. Experiencias prácticas demuestran, como las que también mencionamos, las grandes ventajas de la tecnología de onda DAC, quizás comparado con equipos resonantes. También durante la prueba de aceptación, pues lógicamente vemos que yo puedo, al detectar descargas parciales, obtener una información valiosa e importante sobre la condición de los accesorios en un cable que nuevo no debe tener descargas parciales, o cuando hacemos inspecciones de cables que están en servicio, de cables envejecidos, ya yo puedo ver presencia de descargas parciales sobre los accesorios, pero también sobre el cable, que normalmente inicialmente está libre de descargas parciales, a menos que en la instalación tengas algunos problemas. Bien, con esto yo le devuelvo la palabra a Karen, que va a dar alguna información sobre nuestra página web y webinars. Muchas gracias, Ricardo. Y voy a tomar la pantalla para poderles mostrar alguna información que tengo sobre la página de webinars oficial. Y mientras, si quieres irte preparando, después de esto vamos a tener una sesión para contestar algunas de las preguntas que nos han estado enviando, y todas las preguntas que no logremos contestar las vamos a estar enviando en los próximos días. Bueno, aquí recuerdo que Ricardo comentó acerca del video DAC. Entonces, si se van a nuestra página csa.megger.com, en la parte de aquí de arriba, en donde tenemos las páginas, en compañía, tenemos videos. Entonces, aquí este es el video que les comentaba Ricardo, que es de la serie DAC de alta tensión. Ahora, nuestra página oficial para los webinars es csa.megger.com/webinars, y ahí ustedes pueden ver todas las grabaciones. Obviamente el calendario de los próximos webinars van a estar siempre aquí. Obviamente pues apenas estamos en esta presentación, entonces ya lo estaré actualizando. Pero en esta parte de acá, ustedes pueden ver todos los títulos de todas las presentaciones que hemos tenido. Entonces, solamente si pueden llenar esta información
y pueden tener así acceso a todos los webinars. Están listados los de este año y los del año pasado también. Ahora, también tenemos otra forma de ver todos los webinars, todas las grabaciones, y esto es a través de nuestro canal de YouTube. Igual también pueden aquí ver todos nuestros videos, entonces es Megger CSA, se pueden suscribir y tenemos una sección para todos los webinars. En esta parte ustedes igual pueden ver todas las grabaciones y tenemos diferentes canales. En este caso, por ejemplo, nos vamos a canal, tenemos para cables. ¿Dónde está la sección de cables? Aquí está la sección de cables. Igual aquí pueden ver todos nuestros videos. Entonces, ya sea que visiten la página de csa.megger.com o nuestro canal de YouTube, y así se pueden también suscribir. También nos pueden seguir por Facebook. Nos mantenemos al tanto de todos los eventos que vamos a tener, incluyendo las invitaciones para los webinars. Entonces, esta es otra forma de estar en contacto con nosotros. Nos pueden también enviar comentarios, preguntas a través de, ya sea de Facebook o a través de nuestro correo, ya sea karen.becerril@megger.com, o otro correo que tenemos es csasales@megger.com. Si todavía no están inscritos a nuestra base de datos, también me pueden mandar un correo directamente para yo agregarlos, y así ustedes pueden recibir todas las invitaciones de los webinars. Y muy bien, Ricardo, no sé si estés listo para darle paso a algunas preguntas. Bien, bueno, voy leyendo algunas de las preguntas, trataremos de responder la mayor cantidad de ellas en función del tiempo que nos queda. A ver, la primera dice, ¿podría explicar un poco más de detalle por qué actualmente no son recomendadas las pruebas en corriente continua? Bueno, así muy rápido, hay básicamente dos razones fundamentales, inclusive aparecen mencionadas en las desventajas, en la IEEE 400, en las desventajas de aplicar corriente continua en cables plásticos. La primera de ellas, quizás para mí la más importante, y es que la tensión DC no ofrece el mismo estrés en el aislamiento que la corriente alterna. Es decir, un cable al final es un capacitor, y al cargarlo con DC, una vez que ya soporta esa tensión se mantiene en el tiempo y no hay un estrés adicional como si lo hace la corriente alterna por el cambio de polaridad, ese gradiente dB/dt, es decir, esa gran pendiente que a 50 Hz serían 50 ciclos en un segundo. Estos cambios de polaridad de la tensión máxima a la tensión máxima negativa con una gran pendiente, ese estrés es mucho mayor, y aplicar corriente continua, pues la frecuencia es cero, es un estrés bastante inferior. Pero lo que originariamente eliminó las pruebas de corriente continua sobre cables plásticos es el efecto destructivo que tiene, aunque el cable esté bueno, porque produce polarización en el aislamiento. Es decir, al final decía el cable es un condensador, yo lo cargo, pero también lo polarizo, y su constante de despolarización en cables plásticos puede llegar hasta 20 horas, e inclusive hay fabricantes de cables que indican que no los pruebes con corriente continua porque su efecto de polarización puede ser permanente. Luego entonces de probar un cable, cuando tú lo energizas, tienes esa polarización, aunque el cable haya sido descargado al terminar la prueba, lógicamente, pero no despolarizado. Entonces, al aplicar la tensión de operación sumado con estos dipolos presentes en el aislamiento, el cable internamente en su aislamiento está sometido a una sobretensión que en el mejor de los casos puede durar 20 horas o de forma permanente. Por eso las normas lo eliminan para cables plásticos. Luego hay una pregunta interesante que me parece más bien que puede ser que los haya confundido en esa lámina donde dice, ¿podrán darme una breve descripción de los fundamentos de por qué no se recomienda ensayos BLF en cables XLPE? Esto en realidad no es así. Es decir, hoy en día la técnica BLF, muy baja frecuencia, es la técnica más aplicada en cables de distribución. XLPE o papel en aceite para todos los tipos de cables. Son equipos a aplicar baja frecuencia. Yo puedo probar cables, así sean muy largos, pero puedo probarlos con equipos que sean de tamaños reducidos, ¿no? Equipos que sean portables, quizás. Y es la técnica
más utilizada y más recomendada hoy en día en distribución, es decir, en cables que van desde 5 kilovoltios hasta 35 kilovoltios según norma IEC y hasta 69 kilovoltios en norma IEEE. Donde aparece no recomendado es en cables de transmisión, es decir, básicamente no es que no se recomiende, sino que no hay pruebas hechas en este tipo de niveles de tensión. Se están empezando a hacer pruebas en cables de transmisión con equipos BLF, pero para tener un equipo BLF la norma indica que debes aplicar 3 veces la tensión de operación, y en una red de transmisión, en un cable de 132 kilovoltios, pues aplicar estos valores tan elevados, al final requieren equipos tan grandes o pesados como no como los resonantes, pero sí de grandes magnitudes. Entonces, no se ha desarrollado esta técnica sobre cables de transmisión, ¿ok? Pero sobre cables de distribución sí, se recomienda y es lo más utilizado hoy en día como prueba de cables, tanto de aceptación como mantenimiento a través de técnicas BLF. Bien, bueno, voy a agradecer a 2 o 3 personas que hicieron una corrección. Ahí aparecía picoculomnio, sí, en una de las láminas, por 10 a la menos 12, eso lo agradezco. Hay un error que hay que corregir en una de las láminas. Otra pregunta me parece también interesante es, ¿cuál es la diferencia entre equipo resonante y onda DAC? Esta la hizo Martín desde Uruguay. Muy buena pregunta. Bueno, quizás la principal diferencia está en que un equipo resonante que aplica una tensión entre 20 y 300 Hz es una tensión alterna, lógicamente, pero continua en el tiempo. La normativa pide probar el cable a la tensión línea a línea durante 15 minutos. Es decir, yo energizo el cable por 15 minutos con un circuito resonante. Mantener esa tensión, la energía que consume la prueba en esos 15 minutos es una gran energía, y por eso el equipo resonante es un equipo muy grande o muy pesado, de difícil transporte. La diferencia con el equipo de onda DAC fundamental es que yo no mantengo la tensión entre 20 y 300 Hz continua en el tiempo, sino que el equipo de onda DAC emite disparos, son excitaciones. Son 50 excitaciones y cada una de ellas dura unos pocos milisegundos, lo cual lo hace también una técnica no destructiva, y por eso también son equipos que son mucho más pequeños. Bueno, vimos las imágenes, equipos que son muy fáciles de trasladar a campo y meter dentro de sus estaciones, etcétera, con lo cual la gran diferencia está quizás en su tamaño o peso, pero obtengo los resultados de poder probar el cable, aceptarlo y obtener mediciones de descargas parciales presentes. Todos los equipos de onda DAC incorporan la medición de descargas parciales, los equipos resonantes son opcionalmente. Bien, otra pregunta importante de Douglas Castañeda fue: ¿cuál es el valor mínimo en picoculomnios para que pase una prueba de descargas parciales? Esta es una pregunta muy típica, es el mayor interés que todos queremos tener. Así como cuando logramos hacer una medición de tangente delta en un cable de distribución a través de la norma IEEE 400.2, tenemos una tabla de valores que nos permite caracterizar el estado de la condición del aislamiento. En descargas parciales no tenemos una tabla de valores normalizada. Las descargas parciales son muy diferentes dependiendo de dónde se dan, si están en el interior del aislamiento, cerca del semiconductor, si es de laminación, etcétera. Depende un poco de qué tan grande es, depende no solamente de su magnitud, sino de cuánta concentración hay de descargas parciales. Una descarga parcial que de pronto su magnitud sea alta, localizada en un punto, quizás no es tan inminente o peligrosa de convertirse en falla en el tiempo en un sitio donde haya una gran concentración de descargas parciales. Por lo tanto, no hay un valor como tal dentro de una norma, pero lo que sí hay son tablas de referencias de valores medidos. Típicamente, como decía durante la presentación, en cables plásticos, en cables XLPE o EPR, que es un cable que sufre de agrietamiento y en el agrietamiento hay aire, normalmente las descargas parciales que uno espera deben ser menores de 1000 picoculomnios, y si son por encima de eso ya es un valor como a considerar. Por encima de 3500, 4000 picoculomnios son valores ya importantes donde debes hacer un mantenimiento, pero esto como valores recomendados, ¿ok? En el caso de cables de papel impregnado en aceite, el aceite por supuesto tiene una mayor rigidez dieléctrica que el aire y podemos permitir
descargas parciales de 15 picocolonios, 20 picocolonios en empalmes. Más de eso igual puedes considerarlo, pero como digo, no hay un valor en la norma que nos permita caracterizar el estado de esa ubicación por el valor, por la magnitud de la descarga parcial. Bien, otra pregunta tengo de República Dominicana. Dice, nuestra central de generación maneja voltajes de 69 kilovoltios. Estos están directamente soterrados y tienen una antigüedad de 16 años. Nunca se les han realizado pruebas. ¿Qué recomendaciones nos ofrecen? Bueno, es un buen momento de hacer un diagnóstico de estos cables. Se podrían probar con un equipo de onda DAC aplicando tensión máxima 69 kilovoltios, que es la tensión nominal del cable, y ver si tiene o no presencia de descargas parciales y así tomar alguna previsión sobre si realizar algún reemplazo de un empalme o de alguna terminación, ¿no? O si todavía, bueno, ya tiene 16 años, pero si en el cable en alguno de los sitios hay presencia de descargas parciales, puede hacer alguna reparación. A ver, por último, tenemos, ¿qué criterios tienen para decidir si el nivel de descarga parcial es bajo? Bueno, es un poco la que comentamos. Sobre los valores, esta es otra que me parece interesante. Dice, ¿cómo se reparan los daños en las chaquetas, los daños en las cubiertas? Bueno, sí, una cubierta rota definitivamente hay que repararla. Normalmente hay que ver qué tipo de instalación tengo, ¿no? Qué tipo de cubierta tenía. Normalmente se aplican cintas o algunas mangas cortadas termocontraíbles, pero típicamente el cable se encinta y luego se vuelve a instalar, ¿no? Bien, dice, con relación al tema de ruido, ¿se debe cancelar la ejecución de las mediciones por condiciones como cielo nublado, vientos, etcétera? Bien, bueno, importante en una línea de transmisión, bueno, e inclusive en casos de líneas de distribución, cuando yo hago cualquier tipo de pruebas, el tema de la condición ambiental, si el cielo está nublado o va a llover, etcétera, aquí lo importante es considerar descargas atmosféricas, ¿no? Eso sería lo más a considerar, ¿no? En un momento en que esté lloviendo, pues siempre hay riesgo de descarga atmosférica, entonces no se deberían aplicar descargas parciales, ¿no? Por supuesto puede haber afectación con el ruido, pero aquí quizás más es un tema de seguridad, ¿no? Hay una pregunta, dice, ¿cuáles son las condiciones o factores que pueden afectar la prueba DAC en cables de energía? Bueno, a ver, condiciones o factores que la pueden afectar, básicamente el nivel de ruido, ¿no? Es decir, si mi nivel de ruido es muy alto por encima de los valores que obtengo de descargas parciales, pues es difícil medir descargas parciales. Hay también un par de preguntas con respecto al primer ejemplo, donde el nivel de ruido estaba bien elevado, ¿no? Y habían descargas parciales, aparecen las descargas parciales menores al nivel de ruido. Aquí lo característico, lo importante fue que al medir el patrón de las descargas parciales, cuando se llegó hasta la tensión máxima, porque donde ponemos allí los valores de descargas parciales hasta la tensión de operación, es donde tengo descargas parciales máximas. En ese caso del ejemplo 1, las únicas que aparecieron eran efecto corona. Al ver el patrón de la curva de descargas parciales, ver que están concentradas en la zona pico de la tensión, pues tú puedes garantizar que no estaba la descarga parcial en el cable, sino en la terminación. Y además estaban ubicadas a 0 metros. Entonces, eso se puede medir, el equipo lo puede identificar. Dice, la técnica, esta pregunta la hacen desde Venezuela, Luis Febres dice, ¿la técnica de onda DAC o esta técnica posee alguna limitación de relación a la longitud del cable, tal como ocurre con las pruebas clásicas? Sí, la verdad es que sí. Normalmente, lo habíamos comentado, todos los equipos de prueba deben tener mayor capacidad que la capacitancia del cable. En nuestro caso, los equipos de onda DAC tienen hasta 8 microfaradios, lo cual te garantiza típicamente en líneas de transmisión poder probar hasta unos 35 kilómetros. Líneas más largas, pues, habría que hacer pruebas sobre secciones del cable.
Bien, creo que esas son las principales preguntas. De todas formas, quedan algunas otras, un poco por tema de tiempo, las podemos resolver y enviarlas por correo electrónico y así no queda ninguna pendiente. Gracias, Ricardo. Sí, claro que sí. Exactamente, ya no tenemos mucho tiempo. Solamente antes de despedirnos, quisiera pedirles de favor, vamos a lanzar una pequeña encuesta al final. Entonces, solamente son 10 preguntas que nos van a ayudar para mejorar esta sesión de webinars. Entonces, si por favor nos ayudan a contestarlas. Con eso nos despedimos. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias otra vez por su participación en estos webinars académicos.